El siguiente video está dirigido para los estudiantes de sexto año de la materia de ciencias y el tema que vamos a ver es sustancias puras y las mezclas. Todos los cuerpos que existen en nuestro planeta Tierra en general están formados por átomos y estos átomos en conjunto lo que forman son las moléculas. A partir de este término podremos saber y podremos estudiar cómo se dividen lo que son las sustancias puras y más adelante lo que son las mezclas, entendiendo principalmente de que toda materia está compuesta por átomos. Ahora bien, ¿qué son las sustancias puras? Las sustancias son elementos, es decir, un conjunto de estos átomos que forman moléculas y estas forman sustancias. Son solitas, únicas. Entonces las sustancias puras se van a caracterizar porque sus propiedades son constantes. No van a cambiar si se altera algún tipo de condición, temperatura o demás. No se puede separar en otras más sustancias. Teniendo esto claro, podemos ver como ejemplo el agua. La composición química del agua es H2O. Esta sustancia, solita, lo que es el agua, la podemos encontrar de muchas formas: líquida, gaseosa o sólida. Como por ejemplo cuando tomamos un vaso de agua o una botella con agua, podemos verla de forma líquida, podemos verla de forma gaseosa cuando la lluvia se condensa y llega hasta las nubes, o cuando utilizamos el hielo, cuando colocamos agua de manera líquida y lo ponemos a congelar. Sin embargo, siempre vamos a encontrar los mismos elementos que mencioné anteriormente: el hidrógeno y el oxígeno, H2O. Esto según las condiciones de temperatura y la presión, siempre la sustancia va a ser la misma. Así lo sometamos a diferentes condiciones de temperatura, porque por ejemplo, si nosotros tomamos el hielo y lo derretimos, pues se va a volver de manera líquida. Siempre va a seguir siendo el agua. Entonces, podemos considerar que una sustancia pura tiene estas características. Bien. Viendo desde este punto, podemos plantear la idea o la consulta de qué sucedería si colocamos sal al agua hirviendo. Porque tenemos la sustancia pura que mencionamos anteriormente, que es el agua hirviendo. En este proceso van a suceder diferentes cambios, ¿verdad?, de el agua. Y le vamos a colocar otra sustancia, otro elemento, la sal. ¿Usted considera que sigue siendo sustancia pura? Bien, pensemos un ratito más. ¿Consideras que seguiría siendo una sustancia pura solo el agua si le colocamos sal? Pues no. Las sustancias, si las mezclamos con otras diferentes, van a perder sus propiedades y su composición. Y desde ese momento ya va a dejar de ser sustancia pura. En este ejemplo, lo que es el agua hirviendo, si la mezclamos con sal, ya va a dejar de ser agua, esa sustancia pura. La estamos mezclando con otra totalmente diferente. ¿Ok? Para tener muy claro qué es propiamente una sustancia pura. Existen las sustancias simples, que esas están compuestas únicamente por un elemento, como por ejemplo el oxígeno, o el ozono, el helio, el nitrógeno, y diferentes tipos de sustancias simples que están solitas en el ambiente, pero son solo un elemento. Y las sustancias compuestas, que se caracterizan por tener dos o más tipos de átomos. Muy importante, dos o más tipos de átomos, no diferentes tipos de sustancias, ¿ok? Porque ya ahí ya estaría perdiendo propiedades, como el ejemplo que vimos anteriormente del agua con el sal.
Ahora bien, si tenemos claro qué es una sustancia, podemos hablar de qué son las mezclas. Las mezclas van a estar constituidas por varios componentes combinados, es decir, sin involucrar reacciones químicas entre ellos. En el caso de las mezclas, sí podemos lograr separar los compuestos por diferentes métodos de separación. Entonces, estamos viendo dos tipos completamente diferentes: las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. ¿Ok? ¿Qué son las mezclas heterogéneas? Las mezclas heterogéneas las podemos distinguir fácilmente, muy fácil. ¿Por qué? Porque la separación de los compuestos se logra ver a simple vista, en su densidad, en su color, en su olor. Por lo tanto, se pueden usar muchos métodos de separación. Es decir, algunos ejemplos. Si ustedes logran ver una ensalada de frutas o una ensalada de vegetales, podemos observar cada ingrediente por separado. En una ensalada de frutas logramos observar las fresas, las uvas, la manzana, todo de manera separada. Esto es una mezcla heterogénea. Logramos observar y distinguir la separación de sus compuestos, según su color, su olor, su densidad, su sabor, su aroma, etc. El pan con huevo. Si desayunamos pan con huevo o almorzamos o cenamos, podemos distinguir los dos ingredientes de manera muy sencilla. El agua con aceite. Si mezclamos agua con aceite, no va a hacerse una mezcla en donde se logre disolver. Se va a diferenciar completamente. Podemos observar el agua por un lado y el aceite por otro lado. Así, con muchos ejemplos, la arena y el mar, el confeti. Es importante entender que las mezclas heterogéneas se logran distinguir fácilmente. Ahora bien, las mezclas homogéneas es lo contrario. Son más complejas de distinguir la separación. Es decir, que a simple vista nosotros no logramos ver o no podemos distinguir la diferencia entre los compuestos. Y la separación se puede hacer mediante procedimientos propiamente de esos, como por ejemplo la sangre, el viento. En el viento podemos encontrar un montón de elementos, de compuestos, y no se logran ver a simple vista. La leche chocolatada se logra mezclar de manera homogénea y no logramos identificar por un lado la leche y por otro lado el chocolate. Todo se mezcla. Entonces, teniendo claro eso y teniendo claro cómo se puede mostrar los dos tipos de mezclas, tanto homogéneas como heterogéneas, vamos a realizar la siguiente actividad. Y acá se muestran diferentes tipos de ejemplos. Hay que observar con detenimiento cada uno de ellos y tratar de identificar en el día a día, si tienes en tu casa, en la escuela, en el colegio, estos tipos de ejemplos, identificar si logras ver por separado cada una de las sustancias. En el café, logras ver el café y el agua por separado y el azúcar si le colocas. ¿Mm? En el champú, logras ver los diferentes tipos de ingredientes de manera separada. Logras percibir esos ingredientes o los ves todos homogéneos, todos unidos. En un té de manzanilla, si mezclas el agua con el té, logras ver de manera separada esos ingredientes. En la miel y en la limonada, vamos, hay que pensar un poquito y repasar lo que vimos anteriormente. ¿Ok? Estos son tipos de mezclas
homogéneas. Todos son ejemplos de mezclas homogéneas. Es decir, que difícilmente a simple vista vamos a observar cada uno de los ingredientes. Cada vez que vayas a utilizar que vayas a tomar café o que vayas a utilizar el champú o a tomar té de manzanilla, miel o limonada, presta atención si logras ver cada uno de estos ingredientes de manera separada. Al igual que si vas a comer una ensalada de frutas o una ensalada verde o arroz con frijoles, logras ver cada uno de estos elementos o estas sustancias de manera separada. En esos casos sí, ¿verdad? Y este sería el video del tema de sustancias y mezclas. Te invito también a practicar en casa realizando experimentos caseros como la mezcla de café. Colocas una, 2 cucharadas de café con agua y logras identificar si se mezclan o si logras ver el café por separado. También puedes intentarlo con el chocolate, con la leche o con diferentes tipos de productos en donde se logre identificar si hay mezclas homogéneas o si son mezclas heterogéneas.